Fue seguramente providencial el avistamiento de aquel trecho de costa aparecido de improviso después del naufragio. La travesía del Mediterráneo durante el viaje hacia Roma había reservado miles de insidias, pero al final, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, refiere Lucas. La acogida de los habitantes del lugar es benévola. No hablaban una sola palabra de latino o de griego, pero estaban dotados de una humanidad poco común, subraya también Lucas. La bahía de la costa noroccidental de la isla donde Pablo y los demás habrían encontrado refugio tiene aún hoy el nombre de San Paul Milki, literalmente San Pablo encontrado, o San Pablo bienvenido, con una clara referencia a la llegada del apóstol. En la parte septentrional de la ensenada, separado por un canal en tierra firme, está el islote de Selmuned o Salmoneta. Significa en la antigua lengua local la isla del naufragio. Hoy en día está señalado por una estatua de Pablo sobre un alto podio. Dentro de la bahía, el antiguo puerto de la época clásica ha dejado lugar a salinas aún en función. Sobre el lado oriental están los testimonios de los momentos iniciales de la experiencia de Pablo en la isla. La fuente llamada hoy Gaín Rasul, que calmó la sed de Pablo. El lugar en que se habría encendido fuego para calentar a los náufragos. El episodio ligado a la serpiente que habría mordido sin daño alguno la mano de Pablo y que los malteses interpretaron pronto como un hecho milagroso. Finalmente, en la localidad de Burmarrad, cerca de la iglesia dedicada a San Pablo, el lugar donde el apóstol fue acogido en casa de Publio, jefe romano de la isla, delegado del pretor de Sicilia. Aquí Pablo puede hallar un poco de paz. La estadía de Pablo en Malta comienza en el mejor de los modos, por lo menos así parece. Son los días del encuentro con Publio, los días de largas conversaciones, de las meditaciones, pero también los días del recuerdo, de un recuerdo de los hechos recientes y dramáticos ocurridos una semana antes en un puerto lejano de Licia. El pensamiento de Pablo puede finalmente ir a las experiencias recién vividas y reconstruir una aventura increíble. Aquella pequeña nave partida de Cesarea lo había llevado con los demás prisioneros bajo la escolta y la mirada vigilante del centurión Julio a lo largo de las costas de Fenicia y Siria. Una escala en Sidón le permite a Pablo ver a algunos amigos. Luego el viaje continúa. Se navega al abrigo de las costas de Chipre a causa de los vientos contrarios y atraviesa el mar de Cilicia y Panfilia en dirección a Mira, donde será posible cambiar de embarcación para la última travesía hacia Italia. En 15 días se recorren 127 kilómetros antes de llegar a Mira, el puerto comercial de Licia, donde hacen escala las naves provenientes de Alejandría de Egipto y que de allí continúan hacia Roma. La nueva nave de carga en la cual Pablo es embarcado parece no tener problemas. La navegación se presenta totalmente tranquila.
Pero muy pronto el viento contrario vuelve problemático el viaje. La velocidad se hace muy inferior a la normal de 3 o 4 nudos por hora. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta. Al final, el capitán logra dirigir la embarcación hacia la escala cretense de Buenos Puertos. En Malta, la vivienda campestre de Publio es confortable. Algunos restos dejan ver una villa de dimensiones nada despreciables. Los cuartos de la parte residencial son acogedores y están decorados en las paredes con un juego de frescos cuya huella aún vemos. La presencia de prensas y de tinas para la decantación atestigua la actividad principal, ligada a las diversas fases de la elaboración del aceite. El lugar preciso habitado por Pablo está quizá hoy bajo una pequeña iglesia del siglo XVII. Las olas tranquilas golpeaban en aquellos días los escollos que anunciaban la costa. Ni un signo siquiera de la tempestad que hace poco se abatía sobre los islotes y las playas. Les había desaconsejado con todas mis fuerzas enfrentar la navegación, retoma Pablo mientras Publio muestra un particular interés en el relato. La conversación ocupa varias horas de los 3 días pasados por Pablo en la villa. Pablo habla de olas, de vientos, de tempestad, del esfuerzo para salvar el mayor número de vidas posible. En la mañana, sobre la terraza más alta de la villa, en las horas más cálidas y a la sombra de las estancias más frescas, en el ocaso a la orilla del mar, recuerda aquel huracán que termina dejando la nave a la deriva. La navegación va a traer gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias vidas. Las palabras dirigidas a Julio, el centurión, antes de la partida, no habían sido tomadas en la justa consideración. Mejor seguir el viaje y pasar el invierno más adelante en Fenicia, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste. Es la decisión concertada entre el centurión y el capitán de la nave. Luego, de pronto, un viento huracanado y la nave queda a merced de las olas. La única idea, echar el ancla y hacerla flotar, con unas maderas amarradas para así disminuir la velocidad de la nave, se revela inútil. También el bote salvavidas es izado a bordo y con las cuerdas se intenta fortalecer la estructura de la nave. Pero todo es inútil. Se libera de la carga. Primero, una parte del trigo que ocupa la bodega. Luego las piezas de recambio, velas, cuerdas, palos y demás piezas. También la esperanza empieza a desaparecer, pero la valentía de Pablo es garantía para todos. Él es fortalecido por un sueño, donde un ángel le dice una vez más cuál será su destino de acuerdo a la voluntad de Dios. Los exhorto a no perder el ánimo, porque no se perderá ninguna vida humana sino solamente la nave.
Entre los hallazgos custodiados en este museo hay dos piedras que se remontan al siglo I después de Cristo y que tienen un particular interés por todas En los locales de una de las sedes históricas de los Caballeros de San Juan, el Museo Arqueológico de Malta recoge hoy algunos testimonios extraordinarios del pasado de la isla. De particular significado son unas estatuillas en terracota, divinidades ancestrales, entre las cuales sobresale por una misteriosa intensidad la imagen así llamada de la mujer durmiente. Aunque con cierta dificultad, es posible acceder a algunos bloques de piedra custodiados en las bodegas del museo. Tienen algunos signos incisos. Se puede ver con fatiga una nave de vela y una figura provista de capucha y espada. El hombre representado viste una túnica similar a un sayo. Es calvo. Son los rasgos atribuidos a Pablo por la tradición. No lejos de Mdina, antigua capital de la isla, antes de que los caballeros de Malta construyeran hacia finales del siglo XVI el asentamiento de La Valeta, se puede visitar un hipogeo bajo el santuario de Melea. Según la tradición, fue la gruta utilizada por el apóstol como base de su predicación durante los 3 meses de permanencia en el territorio. Los testimonios arqueológicos certifican el papel activo de Pablo en la isla. Una presencia marcada por demás, según Lucas, por hechos considerados prodigiosos. Después del estupor entre los residentes por el episodio de la serpiente, viene la noticia de la fiebre y la disentería que sufre el padre de Publio, curadas por la simple imposición de las manos de Pablo. Pasan los meses del invierno. Todo tráfico naval está bloqueado. La situación no cambia hasta febrero del año siguiente, es quizás el 61 después de Cristo. Parten de Malta, llenos de honores y provistos de todo lo necesario. Los vientos de febrero abren el cielo aún invernal. 2 días de navegación y aparecen las costas sicilianas. Se espera el viento favorable para superar el estrecho de Messina. Después de 3 días, el capitán se hace a la mar y navega por la costa hasta Regio. De aquí, al levantarse el viento sudeste, se sigue hasta Pozzuoli. Solo el tiempo para echar un vistazo a la isla de Capri, de doblar el estrecho de la península Sorrentina y entrar al Golfo de Nápoles. Alguno mira con desconfianza aquella montaña, el Vesubio, que desde hace algún tiempo llama la atención por las extrañas bocanadas que salen de su interior. Nada en todo caso que pueda suscitar preocupación a los habitantes o condicionar la vida cotidiana de Pompeya y Herculano. El viaje se realiza en un tiempo récord. El promedio es de 13 kilómetros por hora, para un total de 350 kilómetros en solo 2 días. En Pozzuoli hay para Pablo la feliz sorpresa de encontrar una pequeña comunidad de cristianos. El viaje por mar ha terminado. Hay que seguir un trecho por la vía Campana hasta Capua y de aquí introducirse por la vía Appia. Pablo finalmente está a punto de llegar a Roma. Es un hombre en cadenas llamado a responder al tribunal del emperador. Pero la preocupación de Pablo es otra. ¿Cómo reaccionaría la comunidad cristiana de Roma al verlo mezclado entre delincuentes comunes, escoltado por guardias que no lo perdían de vista ni un momento? ¿Cómo lo acogerían los hermanos? La capital del imperio, entre tanto, se acerca cada vez más. La señal indica el número 43. Estamos a 43 millas de Roma, cerca de 65 kilómetros de la capital a lo largo del trazado de la vía Appia. Aquí se levantaba la localidad del Foro Appio. Actualmente el pueblo se llama Borgo Faiti.
El Foro Apio era una mansión donde, como recuerda Horacio, se podía encontrar viviendas, alojamiento y establo para los animales. Aquí llega Pablo, desde Capua, y es aquí sobre todo donde encuentra el primer grupo de cristianos que viene de Roma. Otros también sienten la necesidad de encontrarlo. El lugar se llama Tres Tabernas, identificado actualmente en la localidad de Piso Cardinale. También esta es una escala para los viajeros a unos 50 kilómetros de la capital. Es la confirmación de la importancia de la llegada de Pablo. No es casualidad que en la carta dirigida a los romanos, Pablo alabe la fe conocida en todo el mundo, la caridad y la sabiduría. Desde Tres Tabernas comienza el ascenso hacia las colinas albanas. Desde aquí, Pablo puede contemplar por primera vez la metrópolis. Entrando por la puerta Capena, que corresponde hoy a la puerta de San Sebastián, le saldrá al encuentro la joven Pomponia citada por Tácito o Febe, la mujer de Cencreas que Pablo había recomendado a la iglesia de Roma. O quizá haya podido abrazar a cuantos se reunían en la casa de Aquila o Priscila, aquellos esposos vueltos de Éfeso y que para salvarle la vida expusieron sus cabezas. De lejos, quizá por temor a la escolta, habrán hecho un gesto de saludo esclavos y libertos imperiales, hace poco convertidos y exponentes notables de familias de la aristocracia senatorial y militar. La detención de Pablo en Roma no ocurre en el lugar habitual, en el Castro Pretorio. La custodia se cumple de manera mitigada. Es una casa-prisión, una especie de domicilio vigilado. Pablo tendrá a su lado un soldado y estará encadenado. Pablo, en todo caso, puede encontrarse con los jefes de la comunidad judía. Es posible que el barrio sea aquel de la Susurra, entre el Esquilino y el Quirinal, o bien que la casa estuviera ubicada en la zona del Velabro, entre el Campidoglio y el Palatino, a 2 pasos del Foro Boario, o de aquel de las Verduras. Otra hipótesis, sugerida por una tradición del siglo II, llega a la iglesia de San Pablo a la Regola, que conserva en su interior una capilla con una inscripción latina que recuerda la estadía y la escuela de Pablo. Aquí, no lejos del curso del Tevere, había numerosos talleres de tejidos. Pablo, entonces, pudo haber retomado su trabajo de fabricante de tiendas. ¿Quieres saber por qué me retiro a mi pequeña posesión en el campo? Pregunta en aquella época el poeta latino Marco Valerio Marcial. Un pobre en Roma no tiene modo de pensar ni descansar. Demasiada gente impide vivir. Maestros de escuela, artesanos, obreros, cambistas. En este ambiente Pablo pasará 2 años enteros de su vida, recibiendo a aquellos que venían a verle, anunciando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimentos. Las palabras de Lucas terminan aquí. En efecto, esto es todo lo que Lucas tenía para decir. Sí, la misión apostólica de Pablo, la dedicación de Pablo al Evangelio, es evidente en toda su magnitud a partir de todo el relato precedente. Roma es un punto de llegada donde la vida de Pablo concluye y desde allí parte de nuevo, en cierto modo, la historia del cristianismo.
Y el hecho de que Lucas deje abierto su relato, que parece necesitar una integración narrativa posterior, con esta conclusión es como si Lucas sugiriera una historia de Pablo en la historia de cada uno de nosotros. Como si el testimonio de Pablo estuviera manifiesto en la nuestra y como si de algún modo nos correspondiera continuar los hechos de los apóstoles. De ahora en adelante, solo una sucesión de hipótesis sobre los últimos sucesos de Pablo. Quizá a comienzos del año 63, el apóstol recupera su libertad. Tal vez se le concedió finalmente enseñar con toda valentía y sin impedimentos. Tal vez sea el momento, una vez más, de irse. Después de haber enseñado la justicia al mundo entero, Pablo dio testimonio hasta los confines del occidente. Escribe San Juan Crisóstomo en su comentario a la primera carta a los Corintios. Documentos posteriores al primer siglo hablan de una aparición del Señor que lo habría invitado, con su presencia física, a convertirse en el médico de España. Para un historiador de fama como Eusebio de Cesarea, el apóstol parte de nuevo. Marsella, Cádiz, Tarragona. En las catacumbas de San Sebastián se hace referencia a una presencia de Pablo y de Pedro. Es un texto del siglo IV atribuido al Papa San Dámaso, que se suma a las numerosas inscripciones de la época precedente dedicadas a los dos apóstoles. En la región del Fayum, en el Alto Egipto, un texto griego apócrifo cuenta que Pablo, vuelto a Roma, toma en alquiler un granero fuera de la ciudad. Lo que tenía que suceder, finalmente sucede. Todo lleva a su arresto y a su muerte cruenta. Quizá esta vez sin motivos, sino solo porque en Roma estaba vigente la persecución contra los cristianos, ordenada por Nerón después del incendio del 64. Una tradición aún viva 20 siglos después muestra a Pablo encarcelado, como Pedro, en la cárcel mamertina. El proceso tuvo que haber sido sumario. Al alba de un día impreciso, se abre la puerta de una celda. Pablo es conducido a un lugar aislado. Un soldado avanza con una pesada espada entre sus manos. De un solo golpe decapita a Pablo. Su cabeza, se dice, rebota 3 veces. En cada uno de los 3 lugares donde toca el suelo, brota, según la tradición, una fuente. El lugar desde entonces toma el nombre de Tre Fontane. No lejos del lugar de la ejecución estaba la propiedad agrícola de Lucina, una romana convertida hace poco. Allí, gracias a algunos discípulos que habían pedido a las autoridades el cuerpo del apóstol, Pablo tiene una primera sepultura. De ahora en adelante, las noticias se harán aún más fragmentarias. La Basílica de San Pablo Extramuros es el último testimonio en orden de tiempo de una voluntad mantenida inalterada durante los siglos de dar una sepultura más digna al apóstol. Un proyecto que tuvo su impulso en el siglo IV. El emperador Constantino mandó erigir la primera basílica. Hoy es un complejo arquitectónico, surgido sobre las cenizas de un desastroso incendio de comienzos del siglo XIX. En la zona del altar mayor se hicieron en 1850 importantes trabajos de fundamentación. A 1,5 metros de la tierra aparece una losa de mármol de 2 metros de largo por 12 centímetros de espesor.
Lleva inscritas en caracteres irregulares estas palabras: a Pablo, apóstol mártir. Todo hace pensar en una inscripción del siglo IV después de Cristo. Las excavaciones no fueron más allá. Es aquí, en la sencillez de este testimonio, que encontramos una vez más la verdadera magnitud del apóstol, la misma que hemos buscado y que con frecuencia hemos encontrado entre las piedras que él pisó. Para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Está escrito sobre el altar papal construido sobre la presunta tumba del apóstol. En verdad, la síntesis de toda su vida y de su misión. Estén alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación, perseverantes en la oración, solícitos a las necesidades de los hermanos y atentos a la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Tengan los mismos sentimientos los unos hacia los otros, busquen realizar el bien a todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ha llegado para mí el momento de extender las velas. He combatido la buena batalla. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe.